el principio cristiano, es más sencillo situar que el derecho universal se basó o sustentó en este principio para el cubrimiento de los bienes universales, exponiendo que todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. La propiedad privada con relación a los bienes universales no es más que un instrumento o forma reguladora de los bienes, tanto individuales como los comunitarios, resaltando que la propiedad deriva para el sujeto poseedor, sea este un individuo o una comunidad, una serie de ventajas objetivas, mejores condiciones de vida, seguridad para el futuro, mayores oportunidades de elección. El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particularidad solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en una situación de marginación y en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones en la vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito, se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de la primacia en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia, se refiere a la vida cristiana, de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo. Y pues básicamente un ejemplo de esto podría ser en la universidad. Se abordan puntos interesantes en cuanto a la propiedad privada y se hacen ciertas aclaraciones conceptuales que se deben entender frente a su conceptualización y praxis. Por ejemplo, en Colombia, país latinoamericano, la mayoría de los individuos ignora que al comprar una vivienda en realidad lo que se está pagando es el derecho a la construcción sobre el suelo. Es decir, esas paredes son suyas, le pertenecen y todo lo que está dentro de ellas. Sin embargo, el suelo continúa siendo propiedad del Estado. ¿Qué piensas, Nico, de eso? Felipe, hay algo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir, y es desde verlo desde la parte de los pobres, sin desmeditar, pero realmente cuando nos fijamos en eso es cuando nosotros no nos damos cuenta de las necesidades y como que nos nace esa sensibilidad, como esa parte de querer ayudar a ese prójimo. Realmente me nace ese amor, realmente me nace ayudar, o sea, ahí es donde me nace como esa parte espiritual y religiosa. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos esa práctica de la doctrina social, porque si lo hacemos desde lo alto, desde un rango más alto, ya va a ser muy parcial, entonces ya no vamos a ver como esa necesidad realmente, ¿sí? Vamos a ver solamente nuestra necesidad, pero no vamos a ver las necesidades de los más marginados, los más sufrientes. Entonces, súper chévere eso, realmente la participación es una responsabilidad moral de todos, de todos. Y es algo que nosotros debemos llevar a todos lados, a la universidad, a la casa, a nuestras familias, a los hijos, que todos tengamos ese temor de Dios, a partir de eso, a partir de que tenemos un camino de Jesucristo, que tenemos unas creencias, ¿sí? No podemos desligar la religión de que es una creencia, y después de esto llevarlo a un tema moral, ¿sí? Los valores, unirlo para hacer un cambio social, para que todos podamos contribuir a una mejor sociedad. ¿Qué tal? Si nos educamos con la radio o no nos educamos. Sí, bueno, queremos saber si nuestros oyentes, si les ha ¿Qué aportado opinan algo, nuestros oyentes? o Seba si tiene algo más por decir, o algunos si tienen alguna otra pregunta, ¿qué opinan hasta ahora? Sí, Falta pues aclarar lo de la doctrina, ¿no? Pues para que les quede claro, fue la pregunta que pues se les hizo al principio, entonces pues no sé. sí, sí, es importante. Pues es que la doctrina como tal es una orientación, ¿no? Es lo que nos lleva a nosotros a seguir un camino. Realmente eso es como entre palabras el significado, ¿sí? Doctrina, ¿no? Es como la orientación que tenemos nosotros para seguir un legado, ¿sí? No sé si hay claras, hay dudas, no sé si tenemos otro ejemplo, que, ¿sí? Hay algo muy importante como un ejemplo y es que veámoslo como que ahorita está pasando que todos los abuelitos están muriendo por el tema de COVID, ¿sí? Entonces tenemos que pensar mucho más en ellos, ¿sí? ¿Y qué hacemos los jóvenes?
En vez de ayudarlos, pues entonces no nos cuidamos nosotros, no practicamos la solidaridad, sabiendo que tenemos también un bien común, ¿sí? Y tenemos todos que participar también. Entonces, a eso es lo que podemos relacionar la doctrina con nuestra vida real, nuestra vida social. ¿Qué más, chicos? Bueno, ¿y el público qué piensa? Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta sobre las doctrinas? Ya respondemos las preguntas del chat, pero por ahora algún oyente tiene algún aporte, algo que decir. Parece un live. Perdón, Natalia, te voy a apagar el micrófono un segundito. Ya. Responder a esa pregunta. A ver. Espérame que la señora Sandra tiene una pregunta, señora Sandra. Sí, ¿La buenas estás grabando, noches. Nico, no? Sí, ya está grabando. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quería Buenas noches, preguntar, doña Sandra. muchacho, yo cómo podría como colaborar o hacer un aporte o, o aplicar lo de las doctrinas a la vida cotidiana, ¿sí? Bien, Sandra, pues tienes hogar, ¿no? Me imagino que tienes hijos, tienes esposo. Sí, ¿Qué más que señora, tú le tengo puedas hijos y dar a esposo. ellos una guía de amor, de solidaridad para que tengas con el prójimo, ¿sí? Eso es lo que puedes hacer tu aporte en la familia, en tus hijos, que es el legado, ¿no? Ellos van a hacer después la orientación para otras personas y sobre todo para guiarnos sobre la ley de Dios, ¿no? Cuando hay respeto y como hay como un temor de Dios. No sé si eres católica, Sandra, ¿eres católica? Señora. ¿Crees en Dios? Sí, sí, somos Bueno, católicos. mejor porque tenemos temor de Dios. Sabemos que si tenemos temor de Dios, pues también Claro que hacemos las tenemos cosas temor de correctas, Dios, hacemos las porque cosas todos tenemos que bien. tener temor de Dios. ¿Y eso a qué te Todo, lleva? Cuando tienes todo temor de surge Dios, alrededor. no cometemos pecados. Pues que tenemos que tener un respeto, ¿sí? Y tenemos que, Exacto. o sea, acatar las leyes. Muy bien, exacto. Eso es lo que Muy bien, muy tratamos con la bien. doctrina social. Muy bien, Sandra, gracias por tu Listo. participación. Muchas Bueno, gracias, sí, Sandra. señora, muchas gracias. Bueno, ustedes. Juanse, de pronto antes de que la señora Sandra iba a hablar, ¿querías contestar las preguntas que hay en el chat? No sé si las estás leyendo o te las leo. Si quieres léelas, Nico, léelas. Si quieres, Bueno, léela, Nico. Julián dice, pero las doctrinas no son obsoletas porque siempre empiezan con un bien común, pero terminan discriminando a quien no la practica. Y después Paula dice, es importante aclarar que la doctrina no es una orientación. Creo que ahorita con la señora Sandra como que aclararon un poquito ese tema, pero si Paula quiere lo volvemos a tocar para que quede bien claro. Entonces, pues, Juanse, tienes la palabra para responder la pregunta de Julián. Bueno, muchas gracias, Nico. Antes que nada, muchas gracias a Julián también por su aporte. Es una pregunta muy interesante. Me parece que las doctrinas son muy útiles ya que identifican un problema en la sociedad y a medida que estas doctrinas identifican estos problemas y construyen su ideología basada en la solución a estos problemas, digamos que puede llegar a haber una discriminación, pero es una discriminación positiva, ya que la idea de la doctrina es buscar el bien común, buscar que la sociedad prospere y la solución de estos problemas. Ya a medida que pase el tiempo, pues se irán identificando unos nuevos y pues se irán creando nuevas doctrinas para, digamos así, como renovar la ideología, que pues es como una de las características más importantes de la raza humana, que es la renovación, el mejorar constantemente y así pues alcanzar un mejor futuro. Bueno, Ok, creo que sí, está bueno, bien muchas claro. gracias. ¿Puedo hablar? Sí, perdón que no veo quién está hablando. Soy yo, Julián. Ok, Y si hola quieres, prendo Julián. cámara. Buenas Bueno, noches, sí, Julián. Sí, claro, por favor, bienvenido. claro, Julián, colabóranos con la cámara, por favor. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, muy buenas noches, Julián.
Buenas noches a todos. Interesante esta Qué charla chico tan acerca de guapo. de las doctrinas. Gracias. Bueno, digamos que a raíz de tu respuesta, Sebastián, pues me generó otras dudas, ¿sí? ¿Por qué, por qué, y digamos, impartir la solidaridad desde una doctrina y no desde un movimiento, o sea, desde una educación social, ¿sí? Hola, Porque Julián. generalmente, espera, perdón, porque generalmente, digamos que las doctrinas siempre imparten lo que es la religión o la política, que pues ese es el concepto básico de una doctrina y es por el cual surge ese movimiento, ¿sí? Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué desde la doctrina y no desde una educación social? Porque muchas veces, digamos, sí ocurre discriminación, entonces discriminación no hay discriminación positiva, ya que lo que hace es excluir a la población que no piensa igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar ese, o sea, cómo generar educación social teniendo en claro el concepto de solidaridad y no desde una doctrina? Bueno, Julián, muchas gracias por tu respuesta. Y me gustaría preguntarte de pronto si tú te sientes o tú crees que la religión es digamos, como un impedimento para que las personas que de pronto no pertenecen a ellas puedan practicar o aplicar en sus vidas lo que promueven en su doctrina, que es pues más o menos lo que entendí. Sí, pero digamos que no como tú dices, no necesariamente hay que pertenecer a una religión para tener en claro de que pues la solidaridad es un punto básico en el que pues las personas van a generar, digamos que cierta convivencia y ayudar a otras personas en un bien común como lo mencionaban. Sí, pero existe discriminación y exclusión dentro de una doctrina por no pertenecer a ella. Pues yo creo que la religión toma un papel importante ya que mueve a muchas personas, llega a muchas personas y maneja algo muy importante que son las emociones y también el sentido de pertenecer a algo. Es por eso que, digamos, es ella la que toma las riendas en este camino de ofrecer, digamos, una solución a la sociedad como para mejorar, en vez de dejarlo todo en las manos de pronto el Estado o otras instituciones. O sea, tú estás intentando decir que la religión es la única forma por la cual se puede promover este tipo de valores. No estoy de acuerdo con eso, sino que es de pronto la que toma la iniciativa Y la que más impacto tiene, y, ¿no? y la que más impacto tiene. Por ejemplo, una persona pues como el Papa Francisco, por medio de sus ideologías puede llegar a muchas personas y lograr grandes cambios, como por ejemplo él ha estado intentando eh, incluir a grupos minoritarios, digamos, en la sociedad, para que sean aceptados, así como ha promovido el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. No es necesario que una persona pertenezca a una religión para seguir estas doctrinas, simplemente puede adoptar este camino y pues como la gente dice, digamos que la religión y las creencias o el ser buena persona, eso está más que todo en uno mismo y en sus acciones. Entonces, ¿ustedes Bueno, pero cómo yo solamente quiero promoverían hacer, qué pena el te uso de estos interrumpa, valores a las Julián. personas que no creen en la religión? ¿Sí me van a entender? Porque pues entiendo de que sí hay un Bueno, alcance y es un impacto, digamos, lo que es las ideologías del Papa, ¿sí? Pero ¿cómo llegarían ustedes a las personas que no creen? Bueno, Pues mi Juli, compañera Angie espérate un va a momento hablarte. que te van a responder para la bueno, otra oyente. yo pienso que también hay algo que ver que, bueno, doctrina no es como, ¿qué religión soy doctrina? No, no. Es como, es la doctrina social de la iglesia y como son esos principios, ¿sí? Es como lo que fundamenta el amor de Dios. Entonces, ahorita tenemos un sinfín de religiones, pero realmente pues nos basamos en Jesucristo, ¿sí? Todas las religiones pues a Dios y en todas las iglesias realmente pues que nos